Buenos días a la gente. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Grupo FISC. Precisamente el mundo nos llevó a situaciones muy curiosas con esto de la pandemia. La pandemia, hablamos mucho de pandemias y como pandemias, bueno, el sobrepeso y la obesidad pasó a ser una que no ha sido tan importante para nosotros a lo largo de los tiempos, ¿sí? Hipócrates hace 2500 años ya cuestionaba la situación del sobrepeso y la obesidad. Bueno, pues tenemos 2500 años en los que el mundo se volvió de cabeza. 7500 millones de habitantes tiene el mundo. 60% no hace actividad física, 4500. La falta de actividad física nos genera consecuentemente obesidad. En México tenemos problemas por esto de la pandemia, ¿no? La pandemia a la que le hemos hecho caso, a la pandemia del coronavirus, que en el caso de nosotros, un país de 126 millones de personas, tenemos arriba de 200,000 muertos, pero les hago un dato para esto. ¿Qué pasa en México? 2019 fallecieron casi 600,000 personas. La mitad, 300,000, fallecieron por problemas consecuentes de esta pandemia que no estamos atendiendo, tanto en Chile como en México, países hermanos, con porcentajes muy interesantes y muy parecidos. Entonces, la obesidad efectivamente, la obesidad ha sido un problema de salud física que tiene muchos y provoca demasiados padecimientos para esto. La Organización Mundial de la Salud ya nos habla de todos esos problemas que hay, somos todos en el mundo. 35 años, casi 45 años que no hemos puesto atención a esto. Desde 1975, efectivamente, la obesidad ha crecido, se ha triplicado en el mundo. Estadísticas propias de la Organización Mundial de la Salud nos dice que en 2016 había más de 1,900 millones de adultos mayores de 18 años con sobrepeso. Y de esos, consecuentemente, 650 millones adicionales, bueno, obesos. 41 millones de niños de 5 años con obesidad. 340 millones de niños de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad. En el mundo mueren 2.8 millones de personas cada año a causa de la obesidad y sobrepeso. Entonces, podemos decir, ¿es pandemia o no es pandemia la obesidad? Sí, pues finalmente llegamos a esas conclusiones. Se cobran muchas vidas, incluso más que por la desnutrición. México tiene ese problema. Estamos en los puntos en la estadística de sobrepeso y obesidad en los primeros lugares. México, de acuerdo al OCDE, el 40% de los adultos probablemente en 2030, si no se comienzan a manejar políticas diferentes, van a tener el problema de los grandes de obesidad, ¿no? América Latina, consecuentemente, todos estamos metidos en esto y dice que 6 de cada 10 alumnos, de cada 10 adultos tienen problemas de obesidad. Y lo más grave que vamos a ver en estadísticas más adelante es que 4 mujeres de cada 10 tienen este problema. 3 de cada 10 adultos mayores de 20 años, sobrepeso y obesidad. 40% de los niños en América Latina por encima del peso ideal. Entonces, tenemos una pandemia que nos ha atacado completamente, tanto a México como a Chile. México, nosotros 126 millones de mexicanos, 32 estados, alcaldías, departamentos, como se dice, muy contrastantes, el sureste del país con mucho sobrepeso, la frontera norte pegada con los Estados Unidos. Estados Unidos, por excelencia, había sido el país con más gordos en el mundo. Resulta que lo estamos rebasando en porcentajes de cada 100,000 personas. ¿Qué pasa en México en lo particular? Por ejemplo, estos niños de 0 a 4 años teníamos porcentajes de en 2006, tuvimos una subida muy fuerte al 12,
nos recuperamos y uno de cada 4 niños, uno de cada 10 niños de 0 a 4 años tiene problemas ya de sobrepeso. La situación es real, ¿no? Real en razón de que el sobrepeso se da más en las ciudades que en las regiones suburbanas, por lo mismo, ¿no? La comida chatarra está siendo parte de estos consecuencias, ¿no? En niños de 5 a 11 teníamos aquí lo curioso, sobrepeso con las líneas azules en el 2006, en el 2012 redujo a 2018, pero la obesidad ha ido en incremento, entonces los niños con sobrepeso siguen comiendo de más, no están haciendo actividad física y estamos teniendo estos problemas que se están dando. La siguiente edad que manejamos, de 12 a 19 años, nos concentramos aquí en los totales. Lo curioso de esto es que en los totales, la obesidad, después de mucho, se ha incrementado tanto que tenemos ya 4 de cada 10 niños con problemas con obesidad, ¿no? Porcentajes que nos dan por ahí. Y en los adultos de más de 20, lo más grave en el 2018 es que llegamos a situaciones de contener o tener en el país 7 de cada 10 mexicanos y chilenos, ahorita lo vamos a ver, están en el problema de sobrepeso y obesidad. Aquí, México, como el mundo, como todos, dejaron de nacer niños, tenemos ese conflicto y las proyecciones en la transición demográfica para el 2030, que es lo verde, nos dice que en el 2030 vamos a ser un pueblo viejo. Y si tenemos en México 7 de cada 10 alumnos, entonces 7 de cada 10 adultos, perdón, con sobrepeso y obesidad, entonces vamos a ser un país viejo y gordo. Las proyecciones son demasiado difíciles. De la misma situación nos está sucediendo con Chile. Agosto del año pasado, del 2020, Chile rebasó todos los porcentajes y llegó a 74% de la población adulta, un país de casi 20 millones de personas, México un país de 128 millones de personas, con los puros jóvenes con sobrepeso y obesidad que les podíamos cambiar casi todos los integrantes de Chile. Entonces esas proporciones pues son estadísticas, pero a fin de cuentas nuestra realidad es triste. Tenemos países con mucho sobrepeso y obesidad. La OCDE ya nos puso incluso en manifiesto, 74% de la población chilena sufre sobrepeso y obesidad, sobre el 72% de México y sobre el 71% de los Estados Unidos. ¿Sí? Ese Atlas de Obesidad calcula que para Chile, cerca de 800,000 niños o jóvenes menores de 19 años, en 2030 van a tener problemas de obesidad. ¿Sí? La estadística que nos da el mapa nutricional elaborado por el Ministerio de Educación allá en Chile nos dice que estos niños de kinder tienen una obesidad total del 29.5 en Chile. Quiere decir que llevamos niños gorditos desde pequeños. Por sexo, en prekinder, kinder y primero básico, 4 de cada 10 niños presentan obesidad, pero y de esos, presentan obesidad severa. 4 de cada 10 niños y en prekinder, kinder 1 y en quinto básico, 1 de cada 3 niños presenta obesidad total. Las niñas, bueno, tienen prevalencia, un poquito más delgadas, está en contra del porcentaje que se está dando a nivel mundial, donde las mujeres adultas, que lo sabemos es consecuencia del embarazo, de muchas cosas, hay más mujeres con sobrepeso y obesidad que hombres en edad adulta. El estado nutricional nos dice que de 2009, y ponemos atención en lo rojo, del 15.9%, 10 años después, se incrementó
el problema de obesidad en 25.4, 10 puntos porcentuales se llevaron en 20 años, ¿no? Entonces, el incremento de sobrepeso y obesidad en las proporciones que tengamos de cada 100,000 está siendo difícil. Hipócrates, consecuentemente, vuelve a manifestar eso, dice, oigan, vivimos en un mundo donde 2.8 millones de personas mueren al año en todo el mundo. En México, 300,000 personas mueren al año por problemas generados por el sobrepeso y obesidad. México, 126 millones, tenemos un problema de pobreza de casi el 50%. Chile, un país de casi 20 millones, 19 y fracción, tiene un problema de pobreza también muy similar del 50%. Estamos con los conflictos que 1 de cada 10 niños pequeños en la siguiente edad de niños de primaria de 3 de cada 10, en jóvenes 4 de cada 10 y adultos 7 de cada 10 tienen problemas de sobrepeso y obesidad. La obesidad es un factor de riesgo de muchísimas enfermedades. Todas las conocemos y el problema que se genera por la obesidad es demasiado. El detalle de esto es que no alcanzamos a utilizar un lenguaje sencillo que nos permite explicarle a la gente. Estamos concentrados a veces como maestros de educación física, como entrenadores en el grupo que podemos entrenar y que se volvió un negocio y que finalmente requerimos de eso para vivir. Pero la generalidad es cómo utilizamos un lenguaje sencillo para enseñar a la gente que el desequilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos es lo que nos está produciendo sobrepeso y obesidad, ¿no? Las causas, miles. Todo lo hacemos mal. No hacemos actividad física, comemos demasiada comida chatarra, nuestros horarios son un desorden, en fin, puros problemas, todo lo hacemos mal, consecuentemente, pues tenemos problemas de obesidad, ¿no? Y en la obesidad el sedentarismo juega un rol muy importante para esto, ¿no? El sedentarismo mata. Los porcentajes precisamente de sedentarismo se están dando consecuentemente. Alguien decía, por obesidad no mueres. Bueno, sí mueres, o de gordo no mueres. Mueres por consecuencia de todos estos problemas que genera el sedentarismo, la obesidad y su consecuencia, y entonces comenzamos con el lío, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El problema es que las dos matan. Ese sedentarismo que lo único que nos aleja es estar sentados. La modernidad nos llevó a esto, nos facilitó la vida, entre comillas, impidió que nos moviéramos. Otros factores, la delincuencia, el urbanismo, en fin, también nos llevó sobre esto, pero lo grave es eso, 60% de la población en el mundo no realiza, de 7.500 millones de habitantes del mundo, 4.500 no realizan actividad y entre esos no estamos ninguno de los que estamos frente a esta pantalla, pero tienen allá afuera un número de gentes que se encuentran dentro de este porcentaje. ¿Cuáles han sido los problemas? Efectivamente, la insuficiente participación de actividad física en el tiempo de ocio. ¿Qué es ese tiempo de ocio? Bueno, utilizamos 8 horas para dormir. El niño va 6 horas a la escuela, el adulto 8 horas para trabajar. Utilizamos 2 horas para comer, de esas 24, 1 hora para trasladarse el niño a su escuela, 2 horas el adulto para trasladarse al trabajo. Hacemos labor en casa, tareas el niño 1 hora al día, el adulto a lo mejor 2 horas al día, y nos queda tiempo libre el que el niño se vuelven 6 horas, 5, 6 horas de cada 24 horas y en el adulto 2 o 3 horas. Ese tiempo de ocio es el que no hemos podido. ¿En qué se convirtió? Precisamente en estar frente a la pantalla de la computadora, a la pantalla del celular, en dejar de movernos en el trabajo, en estar sentado todo el tiempo, en la comunidad de utilizar el elevador en lugar de las escaleras, todo eso que ya alguno de los ponentes también planteó hace rato. Hay muchos problemas y en qué afecta y cómo afecta ese estilo de vida. Bueno, pues finalmente se queman menos calorías, subimos de peso, se pierde musculatura, los huesos se debilitan, el sistema inmune quizá deje de funcionar, al mala circulación, inflamación y el metabolismo se ve afectado completamente. Consecuentemente,
problemas de sintetización de grasas y azúcares, y esto genera. Entonces, otra vez, Hipócrates nos decía desde hace 2500 años, los más gruesos tienden a morir antes que los delgados. Niños, adultos, dejamos de hacer actividad física en nuestro tiempo de ocio, nos presentamos o nos plantamos sobre una pantalla, dejamos de hacer actividad física, nos volvimos sedentarios, consecuentemente tenemos y comenzamos a tener muchos problemas. 35 y hasta 45 años de atraso, México tiene muchos problemas también, eso punteamos, imagínate, dentro de tantos cientos de países, México era hasta el año pasado número 1 en obesidad infantil y número 2 en obesidad de adultos. El año pasado Chile pasó a ser en los dos rubros, en obesidad infantil y en obesidad de adulto, el número 1 en el mundo, un país de casi 20 millones con muchos problemas para esto. Bueno, consecuentemente, como alimentación, pues tenemos que hablar de las calorías. Sabemos que la descripción de esa caloría y la historia de por qué nos movíamos, cómo se generaba el movimiento, muchas investigaciones, tratar, sin que entre el aspecto religioso, tratar de definir por qué nos movíamos, pero generamos energía. ¿A través de qué? A través de la alimentación, a través de la ingesta de esos, que nos provoca en un cambio. Hablábamos de esos MED, de Joules, de todo, nos provoca el que haya movimiento, ¿no? Y entonces aquí cuestionamos si tenemos el dos tipos de las calorías, cómo se aplican, cómo se van a manejar en razón precisamente de su ubicación. Estaríamos hablando primero del metabolismo basal, el metabolismo de base. ¿Qué es ese metabolismo de base? Esa energía mínima que se crea en esa célula de esa mitocondria que provoca que se haya el movimiento, que una fibra muscular se dé y que funcione el cuerpo, ¿no? Las funciones metabólicas esenciales, las de los órganos, las de los aparatos, funcionan y se entienden como metabolismo basal. Bueno, para que eso funcione, pues efectivamente requerimos de calorías. ¿Cuántos? Muchas fórmulas, mucha investigación. Lo más sencillo que pude encontrar es el kilo de nombres, el kilo de peso por 24. Y en las mujeres el kilo de peso por 24 por un factor de 0.9 nos dará lo que es el metabolismo basal para cada gente. Pero bueno, ¿de qué depende eso? Pues precisamente del tamaño, del peso, de todo el metabolismo basal. Y para tratar de entenderlo, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización de las Naciones Unidas crean esta tablita y nos dicen, a ver, vamos a tratar de entender qué es ese famoso metabolismo basal. Un niño de 10 años, lo vemos aquí ubicado en este rango y nos dice que 17.5 lo multipliquemos, aquí les dimos 30 kilos de peso y nos da un resultado 525, más una constante que se aplica y le da 1176 calorías de metabolismo basal a un niño de 10 años. ¿Cuánto necesitará un niño de 18 años o un muchacho de 18? Aproximadamente 1600 calorías. Y una persona de 50 años de 80 kilos de peso, 1800 kilocalorías o calorías de metabolismo basal. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a entender que si comemos muchas calorías, vamos a tener demasiado peso, se van a guardar en el cuerpo y si no consumimos las suficientes calorías para esto, pues hay debilidad, fatiga, hinchazón, riesgos de desnutrición, etcétera. Entonces, los dos extremos están en los lados. Comer muchas calorías o comer pocas, finalmente es malo los extremos. Tendríamos que buscar consecuentemente el equilibrio. Este equilibrio que nos va a llevar a entender que las calorías consumidas nos van a servir para las funciones corporales básicas, ese metabolismo basal, y consecuentemente requerimos cuántas kilocalorías o calorías para la actividad física. Otra vez, Hipócrates, 2500 años, hace 2500 años nos decía, tenemos que poner atención en esto. El mundo se volvió gordo. Tenemos problemas con la interpretación o cómo utilizar un lenguaje sencillo para decirle a la gente que tiene o necesita conocer cuál es su necesidad de metabolismo basal, cuál es la necesidad de ingesta para cubrir su actividad física, buscar un equilibrio y que esto nos permita pues no caer en la famosa pandemia la que estamos viviendo y vamos a vivir fuertemente si no hacemos hoy ya, algo nuevo sobre esto. Consecuencias entonces
de esto. Y por el otro lado, la actividad física, que finalmente tanto la Organización Mundial de la Salud como el Instituto de Salud Pública, hasta el 75 decían muy fácil, era hacer ejercicio. Hoy ya lo manejan a través de un concepto que es el movimiento de grandes de masas, grupos musculares, que elevan la frecuencia cardíaca y que consecuentemente determinan el aumento de un gasto energético. Entonces ya estamos hablando de calorías, la actividad física forzosamente requiere de esto. Las 3 actividades que realizamos a lo largo del día se generan en hacer actividad física ocupacional, en ese trabajo que a lo mejor estamos sentados 8 horas frente a la computadora en nuestro escritorio y dejamos de movernos. Utilizamos el elevador, pero hay gente que se dedica, que hace actividad física también ocupacional. El barrendero hace actividad física. O sea, la actividad física en la casa, que ese aseo, esa situación de limpiar la casa, que finalmente genera un gasto calórico que está acumulando actividad durante el día. Y la actividad física, que es donde llegamos al problema, ¿no? Dejamos de hacer actividad física en el tiempo libre que tenemos. Estos niños o estos adultos que tienen 4 o 6 horas al día, que la modernidad nos llevó a esto, nos está afectando. Muchos beneficios provoca el que hagamos actividad física. Está perfectamente investigado, perfectamente. Se han realizado miles de intervenciones. Sabemos que si hacemos actividad física, dirían los entrenadores, qué curioso es el cuerpo, entre más lo cansas, más resultado y más rendimiento te va a dar como consecuencia, pero de la misma manera, ¿no? Hacer actividad, fíjate, muchos beneficios psicológicos para esto. Actividad física finalmente es beneficiosa desde todos puntos de vista. Y el no hacer actividad física también nos trae problemas. Actualmente en estadística que encontramos a través de la Organización Mundial de la Salud nos dice que es la cuarta causa de muerte en el mundo es por inactividad física, incluso por arriba del sobrepeso y obesidad. Pero bueno, todos sabemos que las 2 de las anteriores o 2 de las primeras se generan por la misma dualidad o la presentación que se da o la correlación que se da entre la inactividad física y la obesidad. Otra vez entonces concluimos, estamos en una pandemia en el mundo, los muy gruesos tienden a morir antes que los delgados. Sabemos que tenemos que utilizar ese tiempo de ocio de manera activa, tenemos que propiciar que la gente acumule minutos, a ver si es cierto que esto nos da. Entonces, ¿cuánta actividad física necesitaríamos nosotros realizar al día para esto? Bueno, un segundito. Pues la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos plantea por todos lados, nos dice que todo niño tiene que acumular actividad física. Los niños al menos 90 minutos, los jóvenes al menos 60 minutos, los adultos al menos 30 minutos de actividad física de moderada, vigorosa, la mayoría preferiblemente todos los días de la semana. Esto lo escuchamos y si lo buscamos en las redes sociales, en las páginas, en los buscadores, vamos a dar cuenta, todo mundo lo manejamos. Alguna vez nos hemos cuestionado, bueno, ¿de dónde generó y de dónde sale eso? En las interpretaciones que le hemos dado, nos hemos enfrentado a los conflictos y decimos, bueno, hay quien dice, hay que hacer minutos de actividad física, hay quien dice, hay que generar gasto calórico, los dos dicen que hay que buscar el equilibrio con la ingesta de los alimentos. Pero bueno, el tratar de definir cuánta actividad física nos llevó precisamente a buscar las bases que se dieron sobre investigaciones hace ya algunos años. La Facultad de Salud de Harvard, entre los exalumnos, hizo una investigación, se estudiaron durante 15 años, dieron estos resultados, pero generaron investigación de casi 60 años, tenían preocupación también por la obesidad y el sobrepeso. 17,000 personas, 17,000 exalumnos, 46 años era la edad media, y para el 93 habían fallecido 3,728. ¿Cuál fue la característica preponderante de esto? Que la actividad física acumulada era mínima. Y entonces
generaron esto, dijeron que acumular o que no acumularon actividad física semanal mayor a 1000 kilocalorías gastadas durante esa semana para ubicarlo a esta gente dentro del sedentarismo. Estas fueron las personas que fallecieron en la mayoría. Muchas situaciones porque se hablaba de la mortalidad y todas las enfermedades que se generan por el sobrepeso y obesidad, pero se concentraron en este detalle, determinar que la gente que hacía poca actividad física acumulada a la semana se ubicaba dentro del nivel del sedentarismo. De ahí entonces dije, bueno, ¿cómo se generó esta situación de conclusión? Perdón, se dieron dos. Con una gráfica, una investigación. Ustedes saben que el Centro de Desarrollo de Investigaciones de Enfermedades, perdón, de los Estados Unidos es fuerte en este tipo de cosas, como mucho en la investigación de la salud. Entonces generaron a través de esto el darle bueno, tratando de hacer más fácil este lenguaje para explicar que no eran METs, que no eran joules, que no era energía, trataron de generar precisamente cómo medir el gasto calórico y determinaron sobre unas constantes a una serie de actividades. Actividades comunes como caminar, correr, natación, andar en bicicleta, y las propias del hogar y las propias del trabajo. Les generaron una constante en base a kilocalorías minuto por kilo de peso y esta constante la multiplicaron por el peso y dio un resultado. A partir de ahí entonces comenzamos a ver estas conclusiones, como decíamos, ¿por qué hay que acumular mínimo 30 minutos de actividad física los adultos? Todos los días o cuántos días. Pues utilizamos la misma gráfica, la misma situación de investigación. La actividad va a ser constante, caminar normalmente con un gasto de 0.080, lo multiplicamos por el número de kilos, nos dio un resultado de kilocalorías gastadas y a partir de ahí entonces decíamos por 30 minutos, esas 6.4 kilocalorías nos da un gasto calórico de 192 kilocalorías, que junto con el metabolismo basal requeriríamos, pues entonces finalmente un poco más de kilocalorías para también cubrir esto. Hablamos de mínimo, pero bueno, ya tenemos una referencia. Y si camináramos 5 días de la semana, tendríamos un gasto calórico de 960 y si camináramos 6 días de la semana serían 1150 y si fueran 7 días de la semana 1344 y a partir de eso entonces estaríamos rebasando en la acumulación de esa quema de kilocalorías el gasto calórico mínimo necesario semanal para salir del sedentarismo. En el 6º día, el adulto mayor podría estar saliendo del nivel de sedentarismo para entrar todavía no a la activación física, pero sí comenzar a recibir los beneficios de salud que provoca la práctica de la actividad física. En todas sus acciones, es sumar. ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues también los jóvenes nos dice la Organización Mundial de la Salud que tienen que acumular 60 minutos y utilizamos el mismo análisis. El caminar normalmente con esa misma constante de 0.80 lo multiplicamos por el número los kilos de peso, que eran 62, que eso nos decía que ellos gastaban 1800 kilocalorías de metabolismo basal y en actividad física por 60 minutos estarían gastando 300 kilocalorías. En 3 días 900 kilocalorías y en 4 días estarían rebasando el nivel de sedentarismo por el número de kilocalorías acumuladas en el gasto. 4 días suficientes por 60 minutos mínimo diarios. Un joven tiene que realizar actividad física o acumular actividad física para salir del sedentarismo. Y los niños de 10 años también nos hablan de acumular mínimo 90 minutos de actividad física todos los días y utilizamos los mismos parámetros. El parámetro y las constantes están dadas para la actividad. La diferencia la tendríamos con los kilos de peso y aquí nos dice que un niño de 10 años pesa 30 kilos y le da un 2.4 de kilocalorías por minuto por peso
que multiplicado por los 90 minutos de actividad mínimo que tendría que realizar todos los días le da un gasto calórico de 216 calorías, ¿no? En 3 días 648, en 5 días 1080 kilocalorías y lo estaríamos sacando del nivel de sedentarismo, ¿sí? 1080 kilocalorías para salir del nivel, sin entrar al nivel de activación física, pero por lo menos comienzan a recibir esos beneficios, sin importar a lo mejor el peso. Acuérdense que esto es una situación ya ampliamente conocida. Hay gorditos que pueden ser activos y pueden estar en el nivel de activación y no ser sedentarios. La Organización Mundial de la Salud nos decía que era actividad física moderada o actividad física vigorosa. Bueno, finalmente aquí ya tenemos en esta gráfica concentrada la misma actividad. Voy a tomar una referencia del caminar a velocidad de 3.5 millas por hora o de 4.5 millas por hora. Entonces, en la actividad física moderada, una persona de 70 kilos, 30 minutos, tiene un gasto calórico de 140 kilocalorías. Y si hiciera ejercicio en una hora, se duplica a 280. De actividad física moderada. Y en actividad física vigorosa utilizamos el mismo ejemplo. La misma persona de 70 kilos en 30 minutos tiene un gasto calórico de 230 kilocalorías y en una hora 460. Finalmente tenemos entonces que hay que realizar actividad física todos los días, que hay que acumular minutos de actividad física y por lo pronto, grandes investigadores, nuestros amigos brasileños, los Matsudo y toda la de Agitamundo, nos dan esta referencia y nos dicen las recomendaciones de actividad física, mínimo 30 minutos al día, 5 días de la semana y entramos que de manera moderada no requiere ser vigorosa. Nuevamente reforzamos que no estamos o no necesitamos practicar actividad física para ser atletas. Lo que estamos buscando es practicar actividad física para obtener salud. Salud que nos permita no tener estos conflictos que se van a presentar de sobrepeso y obesidad. Y nos habla que debe ser continua y acumulada, que es donde entramos con la situación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, perdón. Habla de que la acumulada es fraccionar la actividad física y la misma caminata de 30 minutos dice, bueno, pues dividámoslas en 3 veces de 10 minutos. Los estudios ya están fuertemente. México no hace muchas intervenciones, todo en actividad física. Nuestra realidad en la investigación de la actividad física no es como ustedes. Chile es punta en investigación en actividad física. Nosotros tenemos un problemota de un país gigante, ustedes un problema de un país más pequeño, pero también un gran problema. Pero entonces, ¿qué es acumulado con esto? Pues bueno, caminar 10 minutos, subir escaleras 10 minutos, bailar 10 minutos, esto nos daría la actividad física regular. ¿Por qué esta situación de diferencia entre acumulada y no? También se investigó en dos grupos diferentes con los mismos kilos, los hicieron caminar durante 2 semanas y fraccionado un gasto calórico de 2.146 calorías y continuo un gasto calórico de 2.182 calorías. Entonces, nuevamente Hipócrates, los muy gruesos tienden a morir antes que los delgados. El problema que tenemos es que necesitamos encontrar la forma de que convenzamos a más gente de hacer actividad física. A veces como entrenadores, y si nuestro perfil está dirigido a preparar gente, qué bueno que tenemos un gimnasio, qué bueno que tenemos a 200 alumnos, cuando tenemos 1 millón de alumnos allá afuera que podrían ser nuestra alternativa. A lo mejor económicamente no nos van a producir, o a lo mejor el volumen nos da esa situación, pero necesitamos utilizar las opciones para hacer llegar a la gente información sencilla para que comprendamos que tenemos un problema. En México se gastan más o menos $350 mensuales en atender a un familiar con diabetes, generado por la obesidad, por el sedentarismo, por la falta de
de no hacer actividad física. Aquí entonces hay que comenzar a tomar alternativas. Ustedes son los que en un futuro van a dirigir el deporte en su país, tanto en México como en Chile. Necesitamos que lo dirijan lo más pronto posible porque hay que encontrar la forma de solucionar o proponer alternativas para que esto se atienda, ¿sí? Tenemos entonces consecuentemente acumular. Ya vimos que acumular es, no importa qué, 10 minutos que hagamos en la clase de educación física, 10 minutos en el recreo, 10 minutos en el traslado de la escuela a la casa o del trabajo a la casa. Bueno, el tiempo de ocio, hacerlo activo, olvidarnos de la pantalla. Necesitamos comenzar a encontrar políticas para esto que nos permitan entender que hay que acumular mucha actividad física, que hay que promover mucho el que se acumule actividad física. Hay investigaciones que ya llevan hasta 5 minutos continuos, ya comienzan a presentar el beneficio de acumular. Otra nos habla de 8 minutos, otros muy sustentado en la intervención hasta de 10 minutos. Y hay esa diferencia que nos dice, oigan, hay que puede ser continuo a los 30 minutos. Le ponemos muchos peros a esto de hacerlo 30 minutos continuos y es cuando decimos, oigan, pues no tengo tiempo porque el trabajo me está llevando, me está quitando tiempo y no tengo tiempo para hacer actividad física. Entonces, bueno, necesitamos hacerlo por ese lado. Ya se trabó esto. Creo que ya. Los beneficios entonces que nos proporciona la práctica de la actividad física es menor en todo. Todo se reduce. Todo se reduce. Todo lo malo se reduce en el momento que hacemos actividad física y además mejora mucho nuestra calidad de vida, mucho nuestra situación de salud. Entonces, gracias por esto. Perdón, tuve que abreviar y adelantar muchas cosas para tratar de compensar esta situación de inicio y no afectar por ética a nuestro próximo ponente. Muchas gracias por esto y estoy a sus órdenes para cualquier duda al respecto. Y muchas gracias a todos de antemano. Gracias Vanessa, gracias Tania, gracias Juan, gracias Chile. Países hermanos, 7 de cada 10 adultos en los 2 países tenemos. Ustedes son el número 1 en el mundo, pero nosotros tenemos más gordos que ustedes. Entonces, no es compensación, no es justificación, pero los dos tenemos que hacer algo ya. Muchísimas gracias por su tiempo, por su consideración y sin duda por la gran presentación que nos trajo en el día de hoy. Vamos a efectuar algunas preguntas. ¿Qué políticas públicas emplearía usted para poder reducir el nivel de sobrepeso en la población? Fíjense el conflicto que tenemos desde hace 2500 años. Hipócrates no las encontró. No, es difícil. La urbanización nos atoró. O sea, sabemos eso, más la delincuencia es lo que no nos permite que llevemos a los niños o que dejemos salir a los niños a jugar a la calle. En mi edad, yo tengo 64 años, ustedes son jóvenes, a lo mejor ni habían nacido, pero nosotros jugábamos en la calle muchas horas al día, no teníamos un teléfono que nos entrara, que nos quitara el tiempo para estar metidos con él horas. Es más, el metabolismo basal frente al teléfono se reduce en comparación con el que requiere simplemente para operar. Entonces, tenemos problemas con la urbanización, los parques nos quedan lejos. La seguridad se nos volvió un problema. Definitivamente tenemos que encontrar una política en la cual llevemos a la conciencia. Yo le agradezco, por ejemplo, a mi país que llevamos 18, 20 años de puros comerciales de mídete, pésate, muévete, pero nada opera. Entonces no encontramos una salida para hacer que la gente opere. ¿Por qué no haces clubes de actividad física con los niños de tu cuadra? Imagínate cuántos, y no nomás los niños, los adultos. Entonces, las políticas públicas se vuelven un problema. Nosotros acá en educación física estamos peor que ustedes en tiempo. Nosotros
se da 1 hora a la semana de educación física y si quitamos la organización y los objetivos y los estiramientos final se concentran en 30 minutos de esos 50 y resulta que son 40 niños y entonces pasan 2 veces en 1 hora, gastan o acumulan 6 minutos de actividad física, entonces no sirve la clase de educación física, pero llevar a 5 sesiones de actividad física o de educación física a la semana es un lío fuertísimo económico, son miles y miles de millones. Entonces, tenemos que encontrar políticas públicas que nos ayuden a poder hacer. Tenemos que hacer que la iniciativa privada participe con nosotros, que vuelvan la actividad física en el mundo libre o deducible, que permitan recibir donativos deducibles de impuestos en todo el mundo para que la podamos promover. Eso sería fabuloso por todos lados. Entonces, estamos atorados. Exactamente. Es súper complicado y profundo el tema también. O sea, cada vez más y más, y yo creo que con el tiempo, si no se hace algo pronto, va a seguir creciendo. Te voy a dar un dato duro. 2050, yo voy a tener como 90 años, pero 1 de cada 2 personas en el mundo va a tener sobrepeso o obesidad. Si no hacemos algo hoy, está grave. Bueno, vamos con la última pregunta. En función del tiempo no vamos a poder realizar más. No, está bien. Pero igual vamos a dejar sus redes sociales o si usted accede. Con mucho gusto, Juan. Por ahí ahorita les pongo el correo. Yo hace rato les comentaba, la verdad es que Chile tiene una situación de preparación en el área de activación física, de actividad física, fabulosa. Sus maestrías, sus doctorados son por todos lados. Lo que requerimos entonces es que esa gente que ya estudió mucho pueda regresar su conocimiento para encontrar políticas de actividad física. Nosotros tenemos un atraso de 30 años. Somos un país demasiado grande que consecuentemente tiene problemas grandes, ¿sí? Nuestra pobreza de 65 millones pues es 2 veces, 3 veces su país. Si esa gente pobre tuviera un familiar directo enfermo de diabetes, se vuelve pobre extremo. Entonces, bueno, más que agradecerles mucho, Juan. Vamos con la última. Una pregunta más, perdón, ¿verdad? Sí. Ricardo de los Santos pregunta, ¿cómo hago consciente a mi población estudiantil y padres de familia? ¿Cómo puedo iniciar a incentivarlos? Hay que bombardear con los extremos, Ricardo. Necesitamos poder hacer todas las promociones, toda la difusión que tengamos para decirles cuál es el problema. Hay que hacer consciente a la gente de que el peso y el sedentarismo matan, que necesitamos hacer actividad física, necesitamos utilizar muchas estrategias. La primera semana bombardeas con, vamos a caminar juntos, a lo mejor al día siguiente, oye, tráete a tu vecino, oigan, hoy nos toca a las 3 de la tarde después de comer salir a caminar 1 hora. Oye, hoy vamos a la plaza, prohibido subir por las escaleras eléctricas o el elevador. Esa estrategia de comunicación tiene que ser importante. ¿Cómo podrían ustedes convencer a sus directores sin que les cree conflicto de que les regale unos minutos después de la sesión escolar para que vieran actividad física más intensa, moderada entre comillas, pero más continua que la que reciben los niños en las 2 horas que ustedes tienen de educación física, que se concentran a acumular 12, 18 minutos a la semana de los 90 que necesita el niño? Entonces, necesitamos ser creativos, necesitamos ser hábiles, necesitamos valernos de todas las posibilidades que tenemos para difundir esto. Los clubes de actividad física no están fuera. Salimos, miren,
Una cosa es que exista el entrenamiento al ratito de 2 a 3 y el niño va 1 hora a fútbol. ¡Fabuloso! Ya sumó 1 hora ahí. 30 minutos del recreo, 18 minutos o 10 minutos de educación física. Bueno, ya acumuló. ¿Qué pasa si tuviéramos un clubcito de 30 minutos de actividad física al término? Hay que concientizar a mucha gente. Esa podría ser una política pública abierta. La instalación, la escuela existe, el patio existe. Terminando la clase no se utiliza para nada. ¿Por qué no lo usamos? Juan, pues agradecerles, perdón, tuve que avanzar muy rápido, pero espero que haya quedado concreto. Los datos, todos los manejan. El único detalle es que no utilizamos el lenguaje sencillo para decirle a la gente, el metabolismo basal pues es energía y no tienes que comer más de 1800. Oye, pero mi hamburguesa de hoy es de 4200, 4450 calorías. Sí, pero entonces el desayuno y la cena bájale o sal a hacer un poquito más de actividad física que acumule a esto. Entonces, pues bueno, tenemos que hacerlo. Nuevamente agradecerle a Vanessa la invitación, a Vanessa Valtierra. Tania, tus atenciones. Juan, en este caso te creó. Una disculpa por haberme ido muy rápido, pero sí hay que tener respeto para el ponente que sigue, ¿sí? De corazón, les agradezco todo. Y muchas gracias a todos por su atención. Agradecido de usted y expresar el agradecimiento también del público que le gustó mucho su presentación. Muchas gracias. Háganlo con cariño, háganlo con pasión. Esa es la diferencia de todo. Háganlo con pasión. Cuídense mucho. Saludos. Igualmente.